La experiencia en la cocina se convirtió en uno de esos momentos imbuidos de emoción y energía que perduran en la memoria. Todo gracias a mi hermanastra. Un miércoles por la tarde. Como cualquier otro, la casa estaba inmersa en un silencio atípico, interrumpido únicamente debido al suave sonido del reloj de pared en la cocina. Estuve solo en casa durante la mayor parte del día. Mi padre y su pareja observan la televisión sin mucho interés. Simplemente para pasar el tiempo. Linda estaba afuera ocupada con quehaceres o algo similar. Las actividades que llevaban a cabo al salir en grupo nos dejaban a Claudia y a mí solos en casa. Claudia y yo nos solíamos. Éramos muy cercanas, ya que teníamos edades similares. A pesar de eso, las diferencias eran evidentes en casi todos los aspectos. Su rasgo distintivo es su meticulosa organización, ya que ella era el tipo de chica que siempre tenía un plan para cada circunstancia, mientras que yo solía abordar las situaciones con mayor despreocupación y experimentaba una profunda alegría al fluir con las circunstancias sans inquietudes. Siempre mantuvimos una relación amistosa, aunque poco distante. Coexistíamos bajo el mismo techo, nos saludábamos cordialmente, pero no profundizábamos en nuestra comunicación. No obstante, había experimentado un cambio durante las semanas recientes. Al principio, observé que Cleide me contemplaba de una manera distinta. Supuse que era únicamente eso, el producto de mi mente. Es la forma en cómo sus ojos se posaron en mí durante un instante que parecía interminable, como si estuvieran en busca las razones para acercarse. Estando en la misma sala y ocupando un lugar ligeramente más próximo de lo habitual. No eran efectivas, era evidente para algunos, pero no perceptible para los demás. Sin embargo, en mi interior, esto se experimentaba de manera discreta, pero se manifestaba y comenzaba. Me encontraba absorto en la cocina aquella tarde, teléfono, observando cómo los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, intentando al no prestar atención a la misteriosa atmósfera que parecía envolver el entorno cuando se acercaba. Permanecía en su habitación durante todo el día. Y al menos eso creía. Sin embargo, al percibir algo a mis espaldas, intuí que alguien estaba a punto de revelarse. El silencio fue interrumpido por la voz de Cleide al ingresar a la cocina. La observé a través de mi móvil y la vi detenida en la entrada con los brazos cruzados. A pesar de que su comportamiento reflejaba serenidad, noté un destello en su mirada que aceleró los latidos de mi corazón. He proporcionado mi respuesta de manera informal. Intentando mantener la compostura, encogió los hombros y se dirigió hacia la cocina sin desviar la mirada de mí. Me he visto impulsado a descender, sin razón aparente, poco menos de lo esperado en este lugar. La atmósfera es extremadamente serena. Con un gesto decidido, coloqué el teléfono. Está sobre la mesa y asentí. Efectivamente. Así es como se encuentra en este momento en que Linda y su padre estarán ausentes por un tiempo. Claire observó la situación, la hora en el reloj y posteriormente me observó nuevamente con una sonrisa sutil. En el instante en que lo escuché pronunciarlo, descendí. Experimenté una sensación de inquietud en el estómago al escuchar lo que decía, a pesar de no tener plena certeza acerca de la causa de la nueva expresión en su mirada. Detectó un matiz travieso, pero también grave, simultáneamente. Aunque me provocaba el malestar, simultáneamente despertaba mi curiosidad. Cleide se acercó a la cocina. Tomó un vaso de la alacena y lo llenó con agua, avanzando con tranquilidad y de manera metódica, intencionada, como si tuviera conciencia de ser observada, lo cual era verídico. No podía contenerse la forma en cómo se movía. La caída de su melena sobre los hombros y la sutil sonrisa en sus labios transmitían la impresión de que albergaba un misterio ajeno a mí. Era difícil desviar la mirada. ¿Cuál es la razón de tu presencia en este lugar? Mientras saboreaba su bebida, simplemente preguntó antes de apoyarse en la encimera. Encogí los hombros, intentando conferir un tono despreocupado a mi voz. Simplemente aburrido, supongo. Mientras aguardaba su regreso, observó que sus ojos permanecían fijos en los. Tu comportamiento ha sido único últimamente. Recientemente me sorprendiste. El comentario me sorprendió.
eso que provocó que frunciera levemente el entrecejo. En mí persiste una sensación de incomodidad. ¿Cuál es el propósito subyacente de tu expresión? Clyde asintió con la cabeza, exhibiendo una ligera expansión de su sonrisa. No. La idea ha estado eludiéndome, me sorprendió escuchar lo que expresó. Se había considerado la posibilidad de llevarlo a cabo, sin embargo. No estaba planificado. No obstante, la creciente tensión entre nosotros me generaba confusión acerca de cómo abordar la situación, manifesté que no. Intenté evadirte. Aunque no lograba transmitir la seguridad que anhelaba con mi voz. Ella arqueó una ceja, colocando un vaso en la barra, acompañado de una convicción que me incomodó en mi asiento. Sin saber cómo actuar, la realidad era que me había distanciado de Claire sin comprender plenamente la razón. Se percibía como si algo hubiera perturbado nuestra unión y no tenía conocimiento de cómo gestionar la situación. No estaba segura si era únicamente una percepción personal o si ella también lo sentía. No obstante. Había estado intentando desestimar esa circunstancia, he estado bastante ocupado y expresé mis pensamientos de manera algo torpe reconociendo que no constituía una justificación persuasiva. La sonrisa de Claire se amplió mientras se aproximaba ligeramente manteniendo la mirada en mí, irradiando una esencia ocupado. Extremadamente ocupado para articular una sola palabra, su tono de voz poseía un matiz sarcástico. Sin embargo, más allá de esa apariencia, se percibía una seriedad más profunda que no se restringía únicamente a la acción. Las bromas detrás de sus expresiones ocultaban una realidad que prefería mantener en silencio. Un misterio que le era complicado expresar abiertamente que no estaba evitando a Claire. Aunque en ese instante mi tono, con el propósito de ser más amable, se acercó a mí con vacilación, aproximándose un poco más hasta que su cuerpo se encontraba a pocos metros del mío. Era evidente cómo la tensión en la habitación aumentaba. Creando una atmósfera densa entre nosotros provocó que mi corazón comenzara a latir con mayor rapidez, lo que me obligó a realizar un esfuerzo para dominar mis emociones mediante la deglución. Intentó expresar con sutileza que sí, mientras sus ojos se encuentren con los míos. Aunque no es imperativo que lo hagas. Moí. Quedé atónito ante lo que expresó, parpadeando en ese instante la habitación. Parecía disminuir al reducir la distancia entre nosotros en cada instante. La presencia de Clyde era abrumadora, estar cerca de él dificultaba la concentración. Y respondí sin entender lo que mencionabas. Mis palabras carecían de impacto. Claire se aproximó un poco más con su rostro a pocos centímetros del mío. En ese instante experimentaba el calor corporal. La sensación reconfortante que emanaba de su piel en el latido de mi corazón fue intenso y mi mente se confundía a intentar comprender la situación. Ella fue mi hermanastra con quien había vivido en la casa durante 2 años. Pero en ese momento no la percibía como una hermana. Algo completamente inaudible susurró con un leve murmullo. No es necesario que finjas. Estoy consciente de que has experimentado lo mismo. Inmovilizada with la respiración contenida en mi garganta, mientras sus gestos calaban profundamente en mi ser. Efectivamente. Sus presagios se corroboraron cuando percibí la manifiesta tensión en el entorno. La conexión implícita que se había estado gestando entre nosotros ahora fue innegable. Intenté ignorarlo y convencerme de que no era real. Pero en este instante, con su mirada fija en la mía, ya no podía proseguir con eso. Comencé a articular mis pensamientos verbalmente. Pero mi voz se extinguió sin poder hacerlo articular un pensamiento coherente. En ese instante, el brazo de Claire se movió alcanzando a rozar suavemente mi brazo. La sensación me dejó atónito. Esa sensación apenas perceptible provocó la corriente eléctrica que atravesó mi ser, acelerando notablemente mi pulso. Con una sutil sonrisa me susurró que no era necesario que dijera nada. Como si estuviera encubriendo la información que yo desconocía. Cesa de simular. Antes de poder replicar, Claire se inclinó hacia mí y sus labios tocaron suavemente mi mejilla. La acción fue casi trivial, sin embargo. Provocó una intensa reacción en todo mi ser. Permaneciendo inmóvil en ese lugar,
incapaz de moverme o de razonar. Mientras la realidad de la situación me impactaba con toda su intensidad, no era meramente una idea en mi mente. Clyde era consciente, nada se trataba únicamente de una tensión no expresada que yo había creado, además. En esta etapa no existía la posibilidad de retroceder, permanezca inmóvil mientras los labios de Claire rozaban mi mejilla, no era un beso completo, sino una insinuación, una indicación de algo más significativo fue suficiente para acelerar mi corazón, percibía el calor de su aliento en mi piel. La sutil presión de sus labios en el aire que nos separaba, murmuró el nombre Clyde en un susurro apenas audible, sin tener claro mi deseo en ese momento. Por otro lado, experimentaba la tentación de distanciarme y responder a la situación previa a su complicación. Aunque por otro lado, un aspecto deseaba que permaneciera cerca. A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, examinar la dirección que adoptaría esta situación permaneció inalterable, exhibiendo una sonrisa suave que hacía que mi corazón latiera con más intensidad. Cuestionó con una pureza que contradecía la verdad, como si todo prosiguiera de manera en lugar. Aunque la tensión que nos rodeaba fue evidente en esta instancia, crujiente como la electricidad estática en el ambiente que impide el inicio de las palabras. Son fijamente provistas de significado, como si ni siquiera depositara confianza en ellas. Intentaba comprender lo que ocurría mientras mi mente giraba en ese momento. La hermanastra yacía en el suelo. Una escena que no debería haber tenido lugar. El embargo de repente comenzó a moverse a medida que su cuerpo se acerca al lugar. Ash rozaba el mío con delicadeza, percibiendo el calor que emanaba de su piel y la suavidad de su contacto al posarse. Su mano se posó delicadamente sobre mí, y sentí como mi corazón latía con mayor rapidez, acompañado por una oleada de emociones que recorría mi ser. Entre la confusión y el miedo, algo indescriptible emerge de mis labios. ¿Quién afirma que no podemos susurrar? Mientras miraba fijamente mis ojos desafiante, como si existiera una pregunta implícita entre los dos. Inspiré profundamente, esforzándome por aclarar mis pensamientos. Pero me resultaba imposible, su proximidad y contacto suscitan la intensa reacción en mi ser. ¿Comprendes la razón por la que mencioné que, a pesar de mi voz dolorosa y llena de incertidumbres, la mano de Clyde suavemente recorrió mi pecho, delineando con sus dedos un sendero pausado y deliberado que intensificó aún más mis latidos? Mi corazón realmente, cuestionó con sutileza, exhibiendo una sonrisa pícara en su rostro. Dado que parece que lo has deseado, las palabras que me dirigió me impactaron como un puñetazo, dejándome aturdido, inmovilizado en mis reflexiones. Al dar vueltas, confirmé que mis anhelos eran correctos y que había deseado esto incesantemente. Un estremecimiento atravesó mi cuerpo al contemplar ese pensamiento y una sensación de remordimiento se apoderó de mí. No obstante, algo adicional surgía, algo más profundo en mi interior. Había estado aguardando este momento anhelado, senza plena conciencia. No comencé, sin embargo. Una vez más, mi voz se perdió sin poder concluir la frase. Kly avanzó un step adicional hacia adelante, se acercó a mí, su cuerpo completamente unido al mío, y pude percibir el acelerado palpitar de su corazón contra su pecho, la intensidad de sus ojos rebosantes de anhelo y una dosis de curiosidad. Resultaban hipnóticamente irresistibles. Evitarlo no es necesario, no debes temer, susurró mientras su mano se desplazaba hasta reposar junto a mi cuello, acariciando con delicadeza mi mandíbula con el pulgar. Ya no es imperativo que continúes actuando. Experimenté la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies, como si la tierra se habría desviado de su órbita y estaría girando sin rumbo. La situación era incómoda. El embargo resultaba gratificante, como si nos estuviéramos aproximando a este momento. Ha llegado tras un prolongado periodo, a pesar de que ninguno de nosotros deseaba reconocerlo. No obstante, esta es una nueva etapa, prueba. A pesar de que mi voz se quebró, negó lo afirmado con serenidad mental y él con un gesto más suave. Sus dedos acariciaron mis labios con tranquilidad. La determinación, susurró. ¿Un acuerdo? No es necesario que hables en ese momento, sin poder evitarlo.
Acercó sus labios al ejercer presión hacia atrás. Mis manos se movieron automáticamente hacia su dirección. La cintura se aproximaba aún más a medida que el beso se intensificaba con la pausa consciente. Experimenté una sensación de calor que me envolvió propagándose como llamas. Todos los nervios de mi ser estaban en máxima alerta. Cada poro de mi piel vibraba con la fuerza del momento. Llevó las manos de Clydes a enredarse suavemente en mi cabello. No deseaba que eso ocurriera. La situación concluirá disfrutándolo sin aliento. Con nuestras frentes unidas mientras intentábamos recuperar la respiración. El entorno se difuminaba a nuestro alrededor. Creando la impresión de que el tiempo se detenía, nos dejó atrapados en un instante inesperado y singular. ¿Podrías informarme sobre el qué ocurrió? Recently murmuréis. Clyde me dirigió la mirada. Dejándome sin aliento, habla ante mi asombro. Inhalo profundamente mientras mi mente permanece agitada sin saber cómo responder. La situación había tomado un rumbo inesperado. La tensión acumulada entre nosotros durante semanas había alcanzado su punto de quiebre. No obstante, percibía si ya fue inviable retroceder. No había forma de revertir lo sucedido recientemente. Confesé en susurros que carecía de certeza mientras mis manos continuaban reposando en su cintura. Pero es inviable proseguir de esta forma. La sonrisa de Clyde ha perdido poco de su brillo. Pero no ha desaparecido por completo. Observó con tal intensidad que mi corazón comenzó a latir con fuerza. Nuevamente la pregunta sobre la imposibilidad de resonar reverberó en mi interior. Generando una amalgama de desconcierto y emociones. Experimentaba una agitación en el estómago. Esto no era correcto. A pesar de que la mirada que me dirigía y la forma en que me besó generaban una sensación de autenticidad y certeza en mí. En voz baja mencioné que eres mi hermana por parte paterna. Sin embargo, al expresarlo se asemejaba más a una justificación que a una explicación. Clyde, el arqueólogo en mi mente. En realidad, no compartíamos el mismo linaje sanguíneo. La relación se restringía al vínculo marital entre nuestros progenitores. A pesar del peso de esa circunstancia, persistía en mi interior como la sombra amenazante. No obstante, ¿qué sucede con cuál es la situación actual entre papá y Linda? Interrogan. Escuchando mi voz. La expresión alegre de Clyde se desvaneció de inmediato y exhaló suavemente, retrocediendo lo suficiente para crear un pequeño intersticio entre los dos, donde la voz suave reveló su desconocimiento. A pesar de afirmar su decisión de no ocultar la verdad, no existió ninguna interacción entre las palabras que me dirigió. Tuvieron un profundo impacto en mí, desencadenando una avalancha de emociones internas. Sentimientos de culpa, confusión y algo más. Se trataba de una emoción intensa. Algo por lo cual no estaba preparada para identificar. Era evidente que no podíamos. Su desconocimiento. La tensión entre nosotros había aumentado durante un periodo prolongado. Una vez alcanzado el clímax, ya no existía la posibilidad de retroceder. Sin embargo, ¿cuál era la tarea que debíamos completar? Cuestionaba la viabilidad de ignorar esta situación. Susurré con la mente colmada de reflexiones. Los ojos de ese se apaciguaron y con serenidad manifestó que podríamos progresar de manera gradual. Las palabras que articuló provocaron en mí una sensación de inusual tranquilidad en medio de la tormenta que había estado presente. Una ilusión y un sentimiento inefable nos mantuvieron en silencio, sin pronunciar palabra, observándonos recíprocamente como si todo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido. Como si solo existiéramos nosotros dos en ese instante final. Asentí levemente con la cabeza, gesto que fue suficiente para que Clyde comprendiera. Me transmití un mensaje y esbocé una sonrisa que reflejaba tanto alivio como incertidumbre. Mi ignorancia respecto a lo que depara el futuro, expresada con una voz que revelaba mi inseguridad, siendo completamente sincero a pesar de la cordialidad de su tono. Opté por rechazarlo con serenidad. Sin embargo, estoy preparada para explorarlo contigo. El término reverberó en mi mente como si marcara el inicio de una fase diferente. El individuo desconocido era consciente de que la tarea no sería sencilla, ya que se enfrentaban múltiples obstáculos en su trayectoria. En ese instante, comprendí que, a pesar de las numerosas probabilidades de fracaso, no podía desestimar lo que sentía. Opté por la posibilidad de habitar el presente,
permitiendo que todo se desarrolle. Avanzando con cautela. Susurré un asentimiento a Cla. Exhibió una sonrisa auténtica y sincera que colmó mi corazón de alegría al contemplarla. Afirmó en un tono suave que encontrarían una solución en ese momento. Confía en sus palabras, no obstante. La narración aún no había finalizado los días que siguieron a ese en la cocina. Los acontecimientos transcurrieron como si estuvieran envueltos en un velo de niebla. Y la tensión entre Clyde y yo era palpable, parecía incrementarse significativamente, únicamente se percibía el eco del beso. No solo la manera en que su contacto había estimulado mis sentidos, así como la certeza de que ambos éramos conscientes de haber sobrepasado un límite a partir de ese momento. Todo cambió. Intentábamos continuar con nuestras realizar actividades cotidianas como si todo estuviera en orden. Aunque era inviable cada vez que coincidíamos. El ambiente se impregnaba de emociones no expresadas. Generando una intensidad palpable, cada roce casual provocaba que mi corazón se acelerara y podía percibir la misma conexión en la mirada de Claire. Ambos experimentábamos una fuerza magnética que nos atraía mutuamente a pesar de ser conscientes del riesgo que conllevaba la noche de aproximadamente 7 días posteriormente. En ese instante en la cocina, me hallé sentado en el sofá de la sala intentando concentrarme en la televisión. Mis pensamientos continuaban divagando, podía oír a Clyde mientras me movía por la cocina. El sonido de platos chocando y armarios cerrándose resonaba en el ambiente mientras realizaba la limpieza posterior. Mi padre y Linda se habían ido nuevamente. Probablemente a cenar, dejando la residencia deshabitada únicamente para nosotros dos. El silencio permea el ambiente. La habitación es abrumadoramente desolada mientras mis reflexiones se regresaban con más vigor que nunca. Era ineludible pensar en ello. La profundidad de su mirada, en la delicadeza de sus labios al rozar los míos y en la persistencia de su contacto tras separarse. Cada vez que estaban a solas, se podía percibir la tensión latente en el ambiente era palpable. A pesar de sus esfuerzos por ignorarla. La atención aumentaba en intensidad en el momento en que me preparaba me levanté para dirigirme a mi habitación cuando Clyde apareció en la entrada de la sala, limpiándose las manos con un paño de cocina. Al principio, guardó silencio y permaneció inmóvil. Un instante de contemplación de su rostro me provocó un escalofrío y lo percibí como mi corazón comenzaba a latir más rápidamente. Preguntó, ¿cómo te sientes?, tono inquisitivo con sutileza, aunque con un matiz delicado. Asentí mientras experimentaba una constricción en la garganta en ese momento. Clyde irrumpió en la habitación y arrojó el trapo de cocina sobre una silla adyacente antes de sentarse en el borde. La tensión se percibía en el sofá, a escasos metros de donde yo me hallaba. El aire circundante y mi corazón latían con fervor en mi pecho. Mis ojos indagan en busca de mis pensamientos. Y me encuentro en un dilema sin claridad. Desde aquella noche en la cocina, tenía en mente tanto a ella como a nuestra relación. Pero me resultaba complicado encontrar las palabras apropiadas para expresarlo. Tenía incertidumbres sobre si estaba dispuesto a confrontar la realidad de nuestra situación en cada palabra pronunciada. Finalmente, con un sutil murmullo, Cida asintió. Fijando su mirada intensamente en mí, asentí. Al igual que tú. Y en un tiempo nos sumergimos en el silencio, experimentando la carga de lo no expresado, flotando pesadamente a nuestro alrededor. Evidenciaba la atracción existente entre la fuerza de la unión. Una fuerza magnética. Nos unía cada vez más a medida que transcurría el tiempo. Me percaté de que si no me distanciaba en ese instante exacto, la situación estaba a punto de intensificarse más de lo que anticipaba. No obstante, permanecí inmóvil en mi posición, inclinándose. Avanzamos lentamente, dijo con voz suave. No obstante, eso no implica que debamos desestimar lo que está ocurriendo, pronunciaste. Encendieron una llama en mi interior y, sin poder contenerme, me incliné acortando la distancia entre nosotros. Clyde me halló a medio camino y sus labios se unieron a los míos en un beso suave y cauteloso. Rememorando la maravilla del primer encuentro, sin embargo, en ese instante,
No existía incertidumbre ni remordimiento, éramos únicamente nosotros dos. Finalmente cediendo a una intensa tensión nos rodeaba durante varias semanas, la presión había ido en aumento, el beso se intensificó. Adoptando un ritmo pausado y deliberado, percibí el contacto de la mano de Claire, se movía suavemente hasta reposar en mi nuca. Acercándose más a mí, mi corazón palpitaba intensamente y mi piel vibraba con la fuerza del momento. Así si el resto del mundo se desvaneciera y solo ella y su conexión fueran lo significativo. Su calor al separarnos. Su mera existencia facilitó que ambos pudiéramos respirar con tranquilidad. En ese momento nuestro entorno se desvaneció y experimentamos la sensación de ser los únicos seres rodeando la vastedad del cosmos. Propuse hacer una pausa momentánea en voz baja. A pesar de que internamente no lo deseaba, mis manos permanecían en su cintura y no deseaba soltarla. Como demostró Cla con una sonrisa. Acarició suavemente mi mejilla con los dedos y preguntó si realmente deseaba detenerme en mi corazón. Palpitaba with intensidad, desconozco el que pueda ocurrir. Simplemente me inquieta. Un susurro escapó de sus labios mientras siento su completo deterioro al estar frente a frente. Logré comprender que es posible que no estemos infligiendo daño, más bien. Se trataba de descubrir algo que ya existía. Las palabras se deslizaban suavemente en el ambiente. Compartíamos lo que me llevó a considerar que su perspectiva era válida en esta experiencia. Nada se observó, ausencia de señales de error o indicios de problemas. Era un sentimiento que había ido desarrollándose a medida que transcurren los días tras un extenso periodo. Algo que finalmente estaba al salir a la luz. Me sentía perplejo respecto a la tarea que debíamos llevar a cabo. Reconocí que mi voz solo escuchaba un susurro cuando se inclinó en mi dirección. Pero no lo hizo, logré prolongarlo. Lo cual ella percibió de inmediato. El beso que compartimos fue un gesto de empatía y ambos nos dejamos llevar por la intensidad de ese momento. Una experiencia extraordinaria en la que me dejé llevar por el momento sin percatarme de lo que ocurría. Me fascinó la conexión y la proximidad que ese beso simbolizaba. Quizás la emoción fueron lo que aceleró los acontecimientos. No parecieron importarle en absoluto, tras 60 segundos. Experimentó una gran sensación. El alivio al moverse indicó que hallaríamos una solución y acción. Posteriormente, se perdió de vista. Al ascender las escaleras, asentí con la cabeza. Consciente. En mi interior, comprendía que la situación no sería tan sencilla como aparentaba. Los días subsiguientes transcurrieron como si estuviéramos sumidas en una especie de el mundo se detuvo. Claire y yo habíamos cruzado un umbral del cual no podíamos regresar cada vez que nos contemplábamos. Nos tocábamos o compartíamos un instante a solas. Experimentábamos una conexión especial que ambos comprendíamos. Sin embargo, existía una parte de nosotros que no deseábamos reconocer, evitábamos discutir lo sucedido entre nosotros. No obstante, la conexión era invariablemente evidente y ineludible. Intenté continuar con mis actividades diarias. Aunque percibía que todo había cambiado, la presencia fue tan intensa que podía discernir cada leve sonido en la casa, escuchando con claridad los pasos al trasladarse y la percepción de sus ojos que me observaban incesantemente al coincidir en una habitación. La atmósfera parecía más densa. Eso que generaba una tensión implícita en nuestras interacciones se presentó una noche aproximadamente 7 días después de ese beso posterior. Nos encontramos solos en casa una vez más. Mi padre y Linda salieron a cenar, dejándonos sumidos en un silencio que parecía amplificar cada pensamiento y emoción. Mientras estaba sentado sobre la mesa de la cocinando mientras hojeaba una revista que no lograba captar mi atención, descubrir un método para mantenerme entretenido. Con el paso de cada momento la tensión aumentaba al observar a Clyde ingresar a la cocina con paso lento. Observé cómo mi corazón comenzaba a latir con mayor rapidez al verlo ocupar un asiento. Frente a mí, la habitación estaba tenuemente iluminada. La única luz emanaba de la lámpara sobre la mesa, proyectando sombras suaves en su rostro. Al principio permaneció en silencio y se mantuvo inmóvil, mirándome intensamente con la expresión que no lograba comprender. Es imperativo que mantengamos una conversación, manifestó finalmente con serenidad y determinación. Aparté la revista y apreté con fuerza. Mi corazón estaba ansioso por poseer esto a pesar de que la charla nos resultaba familiar.
No podíamos continuar sosteniendo una fachada a pesar de intentar que todo estuviera bien. Era imposible seguir eludiendo el evidente problema que todos estábamos evitando. Respondí con un tono de voz incierto. Creo que sí. Inclinándome hacia Cleide avanzó y colocó sus manos entrelazadas sobre la mesa que tenía frente a ella por un instante. Guardó silencio, con una mirada profunda. Parecía intentar hallar la manera de romper el silencio que nos envolvía. Denso y casi opresivo, el agobiante peso de todo lo que no habíamos compartido se hacía palpable en mí. Expresó en voz baja el desconcierto, mientras sus ojos exhibían una amalgama de incertidumbre y fragilidad. Me resulta confuso. ¿Cuál es el comportamiento apropiado en este instante? Concordando con esfuerzo y experimentando una sensación de opresión en la garganta. Al intentar hallar las expresiones adecuadas, no lograba encontrar ninguna. Las soluciones, en realidad, también me perjudicaban. No estaba seguro de las expectativas que debíamos satisfacer para avanzar en esta trayectoria. Solo lograba comprender que la relación entre nosotros había cambiado y no había marcha atrás. De repente, Sire preguntó con voz baja. Me sorprendió una ola de pánico que recorrió mi pecho en ese momento. En este instante, me resulta gravoso evocar los besos de aquel momento y el vínculo que habíamos compartido. El estado que he estado desarrollando durante semanas resonaba en mis pensamientos mientras intentaba comprender la pregunta. Mis pensamientos fluían rápidamente, pero la respuesta se manifestaba con claridad, aunque no deseaba reconocerlo. No respondí en voz baja. Solo moví la cabeza de un lado a otro. No siento culpa. Los hombros de Claire se relajaron levemente y percibí un destello de tranquilidad en los ojos. Rechacé su tono suave. Aunque sentía como si el temor me dominara, fruncí el ceño mientras se inclinaba en un intento al organizar sus pensamientos. El temor a las posibles repercusiones se manifestaba en su tono de voz. Experimentaba un miedo intenso, inquieto ante la eventualidad de lo que podría suceder si proseguimos. Experimento temor al contemplar la noción de no cumplir con lo que me solicitan. El impacto de su golpe reverbera en mi interior, generando un nudo en mi garganta. Comprendí con claridad lo que deseaba comunicar, ya que experimentaba lo mismo. Dentro de mí, había un anhelo por explorar el camino que tomaría esta unión entre nosotros. A pesar de ello, en mi interior había un profundo temor ante las consecuencias que me preocupan por lo que ello implicaría para nuestra familia y para mí. El padre de Linda me resulta confuso. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Admití que solo escuchaba la voz. Pero no es lo que deseo. Al perderme de vista, Cleide levantó su mirada hacia mí, sus ojos colmados de emoción, y expresó suavemente lo que no pudo verbalizar. Realizarás. Pero es imperativo que prestemos atención a eso. Asentí, observando cómo la tía me sujetaba con fuerza corazón en mi pecho. Efectivamente debemos proceder. Permanecimos sentados durante un prolongado lapso. El silencio del peso de la conversación pendía en el aire. La tensión entre nosotros permanecíamos allí, innegables y eléctricos. Pero también había algo adicional. Ahora existe la comprensión y una realización de que no podíamos continuar como antes. Debíamos adoptar una. La decisión de Cleide fue repentina. Se levantó, empujó su silla hacia atrás y se dirigió a la ventana, donde permaneció un momento. En un momento, observé el cielo oscurecerse con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras mi mente reflexionaba por manera expedita mientras intentaba discernir qué expresar y qué acción tomar. ¿Y si deberíamos adoptar un finalmente? Sugirió un descanso. Aún de espaldas a mí, lo repetí frunciendo el ceño. Cleide se volvió para mirarme con su expresión grave. Un descanso de esta situación, independientemente de su naturaleza, nos permitirá reflexionar y determinar lo que realmente deseamos, asegurando que sus palabras tengan significado. No obstante, la idea de retroceder y establecer distancia entre nosotros me provocó un profundo temor que me constriñó el pecho al mismo tiempo. Sabía que tenía razón,
No podíamos proseguir de esta manera sumidos en la situación que nos parecía totalmente incomprensible. Quizás era una sugerencia atractiva expresada con sutileza. Aunque las palabras parecían ser excesivamente pesadas en mi boca cálida. Sintió que comprendía mientras yo me esforzaba para reprimir mis emociones. Su mirada me tranquilizaba y asentí en señal de aprobación. Exactamente. Tienes razón, la habitación colapsó nuevamente. Nos encontrábamos inmersos en un silencio abrumador. No obstante, en esta ocasión la tensión entre nosotros fue evidente. Casi como una corriente eléctrica ligeramente disminuida, reemplazada por una sensación de claridad. Aunque no disponíamos de, hemos comenzado el proceso para resolver la situación, lo cual era apropiado en ese momento. Cleide regresó a la mesa y ocupó un asiento frente a mí al tomar mi mano. Me sumergió en una intensa sensación de calidez. La impresión que emanaba era familiar, reconfortante. En ese instante comprendí que, ocurra lo que ocurra, entre otros no deseaban permitir su partida. Manifestando con serenidad lo fundamental que era para él, resolví el problema mientras acariciaba suavemente el dorso de mi mano con su pulgar. Asentí. Hundí al ejercer una presión suave con su mano. Abordé la situación con tranquilidad en ese momento. Comprendí que estaba equivocado, no fue necesario apresurarnos ni poseer todas las respuestas en ese momento. Se trataba simplemente de disfrutar el presente. Permitiendo que todo fluyera, la tensión que existía entre nosotros comenzaba a disiparse de manera espontánea. A lo largo de la noche, gradualmente cediendo espacio a una serenidad. A una sensación de la serenidad. No requería discusión sobre lo sucedido o lo que el futuro depararía. Era simplemente crucial estar presente ahí. El uno para el otro. Abordar las situaciones con serenidad y explorar nuestras emociones. En esa noche no hubo intercambio de besos ni intentamos forzar nada, simplemente permanecimos unidos en silencio en la cocina, sostenidos de la mano y conversando sobre asuntos triviales. Disfrutaban de la compañía mutua a pesar de la carga. La situación ya no resultaba tan opresiva como en el pasado. Habíamos progresado en la resolución del problema con el primer paso que dimos, lo cual fue beneficioso. Era satisfactorio mientras los minutos se transformaban en horas. La tranquilidad reinaba en el hogar. Me percaté de que lo que ocurrió entre Claire y yo carecía de relevancia para nuestras decisiones futuras. Carecían de relevancia. Tenía la certeza de haber cruzado un límite irreversible. Una frontera que jamás podría deshacerlo. Aunque en el fondo ni siquiera lo anhelaba.